Leandro, hoy el gobierno hizo un anuncio, lo hizo Lisandro Catalán, un funcionario muy importante dentro del esquema de la relación con las provincias, que tiene que ver con la idea de saldar deudas de manera recíproca, pero de una manera muy particular, porque por un lado Nación tiene deudas con las provincias tienen deudas con la Nación, pero nadie termina de ver ni cuánto, ni cómo, ni de qué manera se puede hacer esta cuestión, y mucho menos qué pasa con el marco normativo para dar esta conversación. ¿Cuáles son los detalles de este nuevo régimen? Se trata de régimen de reparación federal. Es interesante porque en resumen no hay plata. No hay plata para cancelar esas deudas, entonces el gobierno sale a proponer a los gobernadores entregar a cambio de los pasivos que tiene Nación con las provincias, rutas, tierras fiscales, empresas, acciones, para que de esa forma el Estado Nacional se desprenda de algunos bienes, un Estado Nacional más chiquito, pero también cancele deudas con las provincias. Esto va a ser opcional y el gobierno lo presentó de esta manera. Herramientas, nosotros tratamos de no encorsetar y ser creativos en las herramientas que podemos utilizar. A modo de ejemplo, se me ocurre, hoy hay empresas del Estado Nacional que están radicadas en provincias y que su principal actividad económica repercute también en el movimiento económico provincial. Así que, por ejemplo, transferencias de empresas, de acciones de empresas que hoy están en manos de la Nación, tierras fiscales que hoy tiene el AVE en distintas provincias que pueden ser de gran utilidad para que sean mejor explotadas por parte de las provincias. Este nuevo régimen que propone el gobierno de Javier Milei va a formalizarse mañana cuando se publique el decreto en el boletín oficial. Luego de esta publicación, el gobierno nacional va a convocar a los gobernadores a mesas de diálogo, a ver qué provincias están interesadas en entrar en esta negociación y cuáles no. Las que manifiesten interés, obviamente, va a haber un diálogo en relación a qué bienes, qué rutas, qué tierras fiscales le sirven a la provincia para hacerse cargo. Recordemos algo, como te decías, no hay plata, pero al mismo tiempo los gobernadores que acepten esto van a tener que hacerse cargo luego de los costos de mantener la ruta que la pueden concesionar o de los costos operativos de las empresas que sean cedidas. Es decir, es una forma para el Estado Nacional de cancelar deudas, pero también de sacarse encima entes o bienes que le causan un costo fiscal. Sí, Leandro, bueno, de hecho hoy se hablaba de un sistema de compensaciones. Hay algunos gobernadores que llevaban esta idea a la mesa de conversación con el gobierno nacional. Uno de los gobernadores que hablaba de esto era el gobernador de Chubut, Nacho Torres, sobre el tema de las compensaciones. Pero hay que ser muy específico, hay que tener muy en claro qué bienes se pueden transferir y cuáles no, porque de pronto si estamos hablando de una ruta nacional, de un puerto, tendríamos que pensar en un Estado que resignifica roles, resignifica tareas. Y ya hay un primer sondeo entre los gobernadores. La próxima semana va a haber en Casa Rosada una reunión con gobernadores de la Unión Cívica Radical. Y no todas las provincias están en la misma situación en cuanto a las deudas con la Nación. Hay provincias que no le deben nada a la Nación, por ejemplo, La Pampa. Entonces allí hay mucha expectativa por ver de qué manera Nación va a honrar la deuda que sí mantiene con el distrito. Otras provincias, como por ejemplo Entre Ríos, están viendo con mucha expectativa de qué manera se va a cancelar la deuda, porque por ejemplo hay un gran tema que es el de las cajas de jubilaciones provinciales, que por más que haya canjes hipotéticos importantes, las deudas son muy grandes. Entonces, en el momento de netear, de ver quién le debe cuánto a quién, ¿con qué se van a encontrar? No va a ser tan sencillo. Otras provincias, por ejemplo Santa Fe, tienen puertos. Algunos ya están privatizados, otros no. Si se les ceden los puertos, ¿estarían de acuerdo en aceptarlos? ¿Y qué pasaría con otras que producen y que de pronto quieren sacar su mercadería por ese puerto? Es un gran debate para discutir la cuestión normativa y esto recién empieza.